Durante mucho tiempo creía que el sexo era algo físico, superficial, pero después entendí que es algo muchísimo más profundo y crea una conexión espiritual completamente. De hecho, en mi experiencia con dos relaciones importantes que tuve, explica muy bien por qué yo terminé con apegos emocionales, con heridas no sanadas, con mucho dolor. A pesar de que hubo momentos muy buenos, realmente entendí que no tenía ningún tipo de sentido crear un vínculo tan fuerte con una persona que no tengo pensado construir una vida. Y esto es muy importante, esto es tremendo. Por eso es que Dios no prohíbe el sexo, sino que entendí que nos protege porque es algo muy profundo y sabe el dolor que puede causar mal enfocado. De hecho, yo recuerdo el rechazo que yo tenía de la Biblia porque una de las partes que más me chocaba era tener que ser tan disciplinado en la parte sexual, en tener que llegar a un matrimonio para tener sexo con una persona. Para mí eso era impensable. Yo creía que era una restricción, un castigo, un padre imponiéndote una regla que te va a hacer sufrir, cuando realmente es al contrario. Me he dado cuenta de que si no voy a construir una vida con la persona, no tiene sentido que me una tan fuerte a ella. Esto es tremendo. De hecho, traje dos versículos para que reflexionemos sobre esto porque es tremendo. El primero está al principio de la Biblia. El primero es Génesis 2:24. Ya lo voy a buscar aquí. Porque, wow, o sea, esto explica por qué uno sufre innecesariamente. Y la Biblia te lo dice, es una locura. Génesis 2:24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Hay otras versiones que dice que se unen en una sola carne. Y no es cualquier cosa esto que está diciendo. Ustedes se dieron cuenta que tener intimidad con una persona, tener sexo con una persona es el nivel máximo de conexión que puedes llegar a tener con ella, ¿no? O sea, todos aquí lo hemos experimentado y no es casualidad que después se creen tantas conexiones diferentes. Entonces, ¿cómo yo me separo después de eso si no es la persona con la que yo me veo construyendo una vida? No tiene sentido, hermano. Es como invertir todo tu potencial, toda tu energía, todo tu espíritu en algo que después no funciona y cuando sales de ahí te quedas vacío. Génesis 2:24 te lo dice clarísimo. O sea, si me voy a unir con una mujer, voy a formar un ser. Es tremendo esto. Y el otro, que es 1 Corintios 6, del 18 al 20, dice: huyan, huyan, no dice luchen, dice huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Aquí lo que está diciendo básicamente es que yo puedo tener el pecado de la gula, por ejemplo, de comer en exceso y no poder controlarme, pero al fin de cuentas la comida termina saliendo del organismo, uno lo va defecando. Otro tipo de pecados como la envidia o la pereza son cosas que uno puede combatir porque terminan como que siendo reflejadas en cosas exteriores. En cambio, el sexo, la lujuria, es algo que queda dentro de nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Pero esto no es una imposición, no es un mandato, no es el mandato de un padre castigador. Al contrario, es la recomendación de un padre que nos ama y nos está diciendo que, hey, todo lo que hagamos a nivel sexual involucra directamente nuestro espíritu. O sea, no hay cómo separarlo. O sea, el cuerpo no es algo separado del espíritu. Por eso es que en mi caso, en las dos relaciones importantes que tuve, hubo dependencia emocional,
hubo mucha dificultad para soltar, hubo muchas heridas después de estas separaciones y en algún punto sientes que entregas algo muy profundo y después quedas como vacío. ¿Te has dado cuenta de eso? Como que estás entregando lo máximo de ti, lo más profundo que tienes, que es tu espíritu a través del cuerpo, y después cuando no es la persona con la que estás construyendo una vida, te separas y quedas vacío. La Biblia nos lo dice muy claro. Entonces el típico comentario de no sexo antes del matrimonio, cuando yo lo veo desde la perspectiva de la imposición del castigo, obviamente me causa mucho rechazo. Pero cuando cambió mi percepción del mensaje de que Dios me quiere proteger, entonces entiendo que no tiene sentido. Lo anoté aquí todo porque, o sea, es clave. Mira, Dios no puso límites al sexo porque sea malo. Puso límites porque sabe que algo tan poderoso necesita un lugar seguro. ¿Entiendes? O sea, si el sexo crea una unión tan profunda, ¿qué sentido tiene a unirse a alguien con la que no voy a construir una vida? No tiene sentido. Por supuesto que provoca y da tentación el querer estar con una mujer. Veo una mujer y pienso, bueno, pero necesito conocerla para saber si es la mujer con la que quiero compartir mi vida. Quiero conocer más de ella y el sexo forma parte de. Eso es una percepción que yo tengo. Eso es una creencia que yo he tenido. Pero ¿y si realmente lo importante es la conexión que creas con la persona a nivel espiritual, a nivel de construcción de vida, a nivel de valores, ética, moral y trabajo? Y después el sexo es consecuencia de, y yo lo veía siempre al contrario. O sea, el sexo siempre fue el centro de mis relaciones. Entonces, cuando eso es el centro de las cosas, se crea un nivel de dependencia emocional tremendo y muchísimas heridas y mucho dolor. Entonces, te lo quiero compartir porque realmente es algo que he estado reflexionando bastante y en lo que intento ser más consciente cada día para no caer en la tentación. Antes de venirme para Argentina, yo rompí todo el tiempo que tenía sin sexo. Yo tenía tenía casi un año sin tener relaciones sexuales porque justamente no le veía sentido a. Y antes de venirme, quise hacerlo, quise experimentar esto. ¿Por qué? Porque sentía que me iba a hacer bien. Quería hacerlo desde mi carne y inclusive desde mi sentir, que sentía que tenía y quería hacerlo. Y lo hice. Y tuve sexo. Y a pesar de que lo pasé bien, después hubo dolor, después hubo más dependencia, después hubo más heridas. Entonces, Dios no me está prohibiendo que tenga sexo, Dios me está queriendo proteger de mí mismo. Y eso es tremendo. Te quiero dejar este mensaje para que intentes verlo como yo lo estoy viendo. Dios no te prohíbe, Dios te quiere proteger porque Dios te ama. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.